y asesor especializado en el análisis y diseño de instrumentos de acceso a la vivienda con enfoque económico y financiero. Soy licenciado en Economía con un posgrado en Economía Social por la Universidad Católica Argentina, magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella y autor de los libros El sueño de la casa propia y Dueños o Inquilinos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carla. Cuando surgió la idea de volver a estar acá, empezamos a hablar y estaba la idea esta de cómo repensar el negocio. Bueno, eso quedó como el título de todo el evento, porque creo que en parte lo que está pasando hoy con la cadena inmobiliaria, que es mucho más grande que el sector inmobiliario, que la construcción o que el financiamiento, es una necesidad de repensarse. Quizás es uno de los sectores que hoy más desafíos tiene para lo que viene. Desafíos en el buen sentido, una necesidad de complejizarse, de profesionalizarse. Pero antes me interesa, este es el 10º evento de la Nación. Yo hace 5 que participo con este mismo esquema para hacer más o menos un marco de la conversación. Y revisando los anteriores, me encontré con cómo fue cambiando el tono, ¿no? El primero, 2021, era sobre alquileres, sobre lo distorsionado que estaba el mercado. Se cumplió un año de la ley de alquileres. No hablábamos nada más que de eso. Recién en la conversación inicial, alquileres fue un tema al final, nada más. El segundo, en 2022, ya con 2 años de ley de alquileres adentro, hablé de la radiografía del sector y era un sector que no tenía crédito, con la construcción muy barata y los alquileres que seguían con problemas. 2023 tenía este punto de, bueno, había elecciones, entonces había expectativa, había otro panorama posible, pero no seguro. Pero seguíamos hablando de alquileres. Hablar de crédito era imposible. De hecho, 2023 fue, y esto no es una exageración, es un dato, fue el peor momento de la historia argentina, de los últimos 80 años al menos, que es lo que tiene cierto registro, pero posiblemente la historia argentina, fue el peor momento en términos de crédito hipotecario, medido tanto como el volumen del mercado como de desembolso del mercado. 2024, ya también a mitad de año, medio año de gobierno, ya el tono cambió. Ya teníamos 3-4 meses de crédito hipotecario, o por lo menos de anuncios de crédito hipotecario, estaba recién empezando a desembolsarse los créditos. La ley de alquileres ya había sido derogado, hacía más o menos 8 o 9 meses, y había otra expectativa. Y hoy me interesa hablar de este nuevo escenario, que creo que para resumirlo sería en costos altos, créditos y estabilidad. Ahora, como recién hablaba de la cadena, no es lo mismo la parte en donde uno está en la cadena. Si uno está en el eslabón de materiales, este esquema económico y lo que uno puede esperar de acá en adelante es muy relevante, sobre todo si uno elabora materiales que compiten con lo importado o que no compiten o que es indiferente. Si uno compite con materiales importados, bueno, es momento de tener ciertas conversaciones internas en la compañía. Si uno no compite, bueno, va a ir de la mano del desarrollo. Si uno los comercializa, bueno, de vuelta, va a ir de la mano del desarrollo y se supone que todo va mejor porque se viene una reducción de costos. Si uno está en la parte del financiamiento, ya sea financiamiento privado, financiamiento bancario, o sea, financiamiento no bancario o financiamiento bancario, lo que viene es positivo. Se vienen herramientas nuevas y mejores de financiamiento. Hoy a la mañana nos despertamos con la reglamentación de la hipoteca divisible. El DNU que había salido en noviembre del año pasado, hoy tiene reglamentación. ¿Esto quiere decir que mañana todos podemos ir a sacar un crédito hipotecario con una hipoteca divisible? No, todavía falta que los bancos lo quieran hacer, que el sector privado lo acepte, etc. Pero bueno, es un primer paso. Segundo, el desarrollo es quizás el eslabón del sector que más complicado está, al menos en la transición. Y con esto adelanto una de las ideas principales. El punto de llegada es posiblemente muy positivo, muy promisorio, pero el camino va a ser complicado. Si uno está en la intermediación, tiene 2 partes. O sea, una inmobiliaria hoy se enfrenta a dos puntos en paralelo. Por un lado, operaciones que, como decían recién, crecen, las operaciones en todo el país están creciendo, pero con rentabilidades que están cayendo. Como los precios no suben lo suficiente para compensar la apreciación del tipo de cambio, hoy los tickets o la comisión o los ingresos de las inmobiliarias son más o menos similares en dólares a lo que era hace 2 años, pero el poder de compra de eso, o mejor dicho, la capacidad de pagar gastos fijos, se redujo mucho. Y si uno está en el eslabón final, que es el que va a comprar un departamento, hoy es un momento muy positivo para eso. Hay crédito, hoy la relación salario-metro cuadrado es mucho mayor a la que era hace 2 años. En este marco es donde hay que repensar el negocio para los próximos años. Voy a detallar algunos de estos. El primero es suba de costos. Como decían recién, el costo se duplicó más o menos en el último año y medio, pero me interesa no tanto hablar de qué pasó, sino lo que puede pasar.
hay una idea de que las importaciones van a hacer que baje el costo. Nosotros hicimos algunas simulaciones en base a todas las metodologías de costo de construcción que hay en Argentina. Y en general, si uno espera un flujo de importaciones muy fuerte, que más o menos hagan caer el 20% del costo total de cada rubro importable, estamos hablando de un impacto en el costo total del 10%. 10% es un montón, el año pasado creció 90 o 100%. Entonces creo que estos costos, el que esté pensando en desarrollar, el que esté pensando en trabajar, estos costos son por lo menos los que se van a mantener en estos niveles un par de años más. Segundo punto, y esto quizás es lo que a mí más me interesa de todo esto. El cuello de botella en el que estamos ahora, con la intermediación creciendo muchísimo en operaciones, pero la construcción no lo vimos nunca. En los últimos 20 años nunca hubo tal desfasaje entre construcción e intermediación, salvo la pandemia. Y esto nos obliga a repensar cómo va a trabajar la construcción, cómo va a trabajar el desarrollo inmobiliario. Obviamente alguien podría decir, bueno, hay que bajar los costos. Ya recién mencioné por qué creo que eso no va a pasar o que no va a pasar con la profundidad que hace falta. Que suban los precios, eso no lo manejamos. Donde sí creo que hay una oportunidad es en el crédito bancario, es en empezar a repensar el negocio y empezar a profesionalizarlo, complejizarlo. Obviamente esto no es obvio, esto no es gratis y esto no es trivial, esto requiere un montón de cambios en cómo funciona el sector, pero sobre todo requiere que haya crédito bancario. El crédito bancario a la construcción representa hoy el 2% del crédito total. Hace 30 años era el 7%. Y es imposible saberlo porque no tenemos información, pero estoy muy convencido de que ese 2% es principalmente para empresas que trabajan para obra pública y no para obra privada. Entonces hace falta básicamente armar un mercado de crédito bancario para la construcción. Sin eso va a ser mucho más difícil lo que viene. Del lado del crédito, 2024-2025 está teniendo una curva muy parecida a la de 2017-2018. En el primer año se dieron 10.000, 11.000 créditos, principalmente en los últimos 4 meses, en 2024. En este año, en el primer semestre, ya tenemos más o menos 20.000 créditos, 1.500 millones de dólares. Posiblemente la curva de créditos de acá en adelante no siga la de 2017-2018, porque estamos hablando de tasas hoy, salvo el Banco Nación, que tienen en promedio 9 o 10%. Las tasas en los últimos 7 meses pasaron de un promedio de más o menos 5% a 9 o 10%. Esta suba de tasas es principalmente por la necesidad de generar un mercado secundario, lo que generalmente se llama securitización, para poder generar segunda, tercera, cuarta ola de fondeo a las hipotecas. Esto se está hablando, hay bancos que ya están pensando en esto. Hace unos días la Asociación de Bancos emitió un comunicado, un informe, explicando cómo podría ser, con qué actores, con qué secuencias, etc. Sin esto, de vuelta, va a estar complicado en la nueva segunda, tercera ola de crédito. Sin embargo, como decía recién, estamos hablando de 20.000 créditos en un semestre. Hace 2 años, en el gráfico se ve, es la línea gris, no es un error de tipeo. Esa línea gris fue el crédito hipotecario durante 2019-2023. No hubo crédito. Para ir cerrando algo más panorámico, Argentina tiene hoy el 0,2% de su PBI puesto en crédito hipotecario. Argentina, lo que ven a la derecha, cada uno de esos puntitos es un país. Es una muestra de más o menos 90 países. Cada uno de esos países lo que tiene medido ahí es el PBI per cápita comparado con el crédito hipotecario per cápita. Argentina es el peor. Argentina tenía en 2023, que es el año para el cual hay crédito para todos los países, y PBI para todos los países, Argentina en 2023 tuvo menos crédito hipotecario que Ucrania. Argentina en 2023 fue el peor país del mundo en términos de crédito hipotecario, posiblemente solo superando a Venezuela. Si Argentina tuviera hoy un mercado hipotecario equivalente al que debería tener según su PBI, deberíamos tener 70 veces más crédito hipotecario. Deberíamos tener no 0,1, sino 7% del PBI en crédito hipotecario. Y en la línea azul lo que ven ahí, ese cambio de último momento al final donde dice 0,2, todo ese cambio es lo que generó esta conversación sobre crédito hipotecario. Fue pasar de 0,05%, o sea, fíjense la veces que dije 0 recién, a 0,2. Y para cerrar, una visión más panorámica con lo que es América Latina, Argentina tiene, como decía recién, 0,1, 0,2% del crédito hipotecario como PBI, o sea, como porcentaje del PBI. Solo superamos a Venezuela. El siguiente peor en América Latina es Paraguay, que tiene el 2,1%. Para decirlo muy fuertemente y muy poco amigablemente, somos la coma del crédito hipotecario de Paraguay. Paraguay tiene el equivalente a 130.000 créditos hipotecarios más que Argentina.
Y si nos vamos al otro extremo, al mejor de la región, al que siempre aparece primero en los rankings de América Latina, ya hace varios años, es Chile. Chile tiene casi 1/3 del PBI puesto en crédito hipotecario. Para que Argentina llegue a Chile, tenemos que tener más o menos 1.800.000 créditos. Lo bueno de esto es que partimos del 0,1. Entonces, todo lo que queda en adelante es crecimiento. Para cerrar, algunos mensajes. Primero, ojalá podamos dejar de pensar en ciclos. Ojalá cuando uno muestre una evolución del crédito hipotecario no tenga montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Segundo, posiblemente en los próximos años tengamos que aprender todos los sectores y la economía en general, pero sobre todo este sector, a trabajar en un contexto de apreciación. Y si me equivoco en el punto 2, hay que volver a charlar el punto 1. Tercero, hasta que alguien me demuestre lo contrario, el crédito hipotecario son momentos. Ojalá en 20 años alguien diga, che, ¿viste que al final hubo crédito hipotecario durante mucho tiempo? Ok, por ahora son momentos. Y la demanda de crédito es infinita. Hay una generación que está yendo al crédito hipotecario con muchísimos problemas de acceso. Y a esa generación es la que el mercado inmobiliario le tiene que hablar. Siguiendo con el crédito, el análisis financiero, el análisis de conveniencia a términos más económicos es importante, pero no todo entra en un Excel. Para muchas personas, el crédito hipotecario es mucho más que una decisión financiera. Últimos 2 puntos. Que los intermediarios estén festejando y los desarrolladores estén sufriendo no es sostenible. Eso en algún momento va a ajustar, por cantidad, por precio, pero va a ajustar. Entonces, es muy importante que el sector empiece a pensar cómo solucionar estos cuellos de botella. Y lo último, como decía recién, yo soy muy optimista en que lo que viene para el sector es muy positivo, pero que lo que viene en el proceso, que el río, va a ser muy complicado. Muchas gracias. El Bosco Verticale, en Milán, es mucho